que recibamos bendición de parte de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Y esta tarde vamos a ver algo precioso que el Señor nos va a mostrar, en donde le voy a invitar que abras las escrituras en Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan del capítulo 6. El capítulo 6 del Evangelio de Juan es lo que está ahí escrito es bastante especial. Para mí, yo considero que es bastante especial, porque hay hasta controversia, se podría decir, ahí en la mente humana, no en la parte de Dios, sino en la mente humana, cómo lo toman. Una cosa que yo no puedo evitar es mencionar siempre al pueblo de Israel, porque cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, llegó un momento que ellos tuvieron hambre y se quejaron con Moisés porque ellos tenían hambre y no había alimento en el desierto para ellos saciar su hambre. Y entonces viene Moisés y va a la presencia de Dios y le presenta la necesidad del pueblo. Y entonces el Señor hace descender del cielo el maná, ¿verdad? Dice que el maná descendía como, era una especie como comparado como el cilantro. Y entonces ya eso se convertía como en alfombra, digamos, ahí entre el pueblo. Y ellos venían y tenían que ir a recogerlo y cocinarlo para luego ellos comer. Entonces, allí es donde yo veo de lo que el hombre recibe de Dios y no le da la debida importancia ni el valor, porque ellos tenían que recoger ese maná diariamente, no era de que agarren para la semana, no, diariamente caía el maná para que ellos se alimentaran. Y no podían guardarlo porque el día siguiente iba a caer nuevamente. Y se podría. ¿Cómo? Se podría si lo Sí, sí, ¿verdad? Las consecuencias, eso, pues. Pero vamos a eso, de que a diario caía el alimento para ellos. No tenían que trabajar. No tenían que hacer algo para poder recibir de parte de Dios el alimento que venía del cielo. No brotaba de la arena, ¿verdad? Porque no estaban en tierra, estaban en arena. Entonces, cuando se recibe todo algo de una manera en donde no hay un esfuerzo humano, hay desprecio. No hay agradecimiento. Entonces, llega un momento en que ellos se cansan de estar comiendo lo mismo.
y ya empiezan a pedir carne. Pero hay algo, de que habían quienes les insinuaban a que pidieran. No salía directamente de ellos, pero había inconformidad. Yo sé que había inconformidad, pero había necesidad de algo que los empujara para pedirle a Dios, aparte de lo que ella les daba. Entonces el Señor lo toma eso como una tentación, como una provocación a que el Señor se enojara con ellos. La cosa es de que llega un momento de que ellos se quejan y dicen que no tenían nada ahí, sino únicamente ese miserable alimento. Así llega un momento que ellos le llaman al maná. Y más adelante el Señor hace ver de que era alimento de ángeles que el Señor le estaba dando a ellos. Entonces a eso es a lo que voy, de que no hay un aprovechamiento claro y también no hay una apreciación de lo que Dios hace en la vida de uno. Y eso era nada más solo una, ¿cómo le digo? Como una figura de lo que Dios iba a mandar más adelante. Entonces llegó el tiempo en que apareció nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Y de eso vamos a ver hoy, lo que el Señor nos va a declarar. Al leer aquí el capítulo 6 de Juan. Antes de leer lo que vamos a leer hoy, el Señor había estado con sus discípulos y Él subió al monte. Pero Él vio que le seguía una gran multitud de gente. Entonces viene Él, llama a Felipe y le dice, ¿cómo van a darle de comer a toda esa gente? Entonces Felipe dice, pero ni siquiera 200 denarios podrían alcanzar para darle de comer a toda esta gente. El Señor lo estaba haciendo nada más solo para ver qué era la respuesta de sus discípulos. Entonces viene el Señor y les dice, bueno, denles de comer. Y aparece Andrés y le dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Viene el Señor y les dice, tráiganlos. Y la cosa es de que Él les da de comer más o menos como a 5,000 únicamente hombres, dice la palabra, y les sacia el hambre en ese momento. Pero el Señor se va, porque Él se da cuenta que ellos dicen, este ha de ser el profeta, y ya lo querían hacer rey ahí en ese momento. Entonces Él se fue, desaparece. Y la palabra habla de que Él se fue a otra región y todo eso. Y vienen ellos y lo empezaron a seguir, a buscar y todo, lo encuentran en Capernaum, creo que es donde lo encuentran. Y allí ellos le hablan y dicen, Rabí, ¿qué estás haciendo aquí? Y todo que. Entonces el Señor les dice, ustedes me siguen a mí, porque yo ya les di de comer. Pero no me siguen por las señales que ven, por los prodigios, por los milagros, sino que me siguen porque yo les di de comer. Entonces es ahí donde podemos ver de que siempre hay un seguimiento hacia el Señor, pero con interés. Pero no porque verdaderamente haya una necesidad de ese Señor. Que haya una relación entre aquel que le sigue y Él. Entonces viene Él, ya más adelante, usted puede leer todo el capítulo que ahí va a poder ver de lo que yo le estoy hablando. Pero a mí lo que me interesa ahora es la revelación que Él hace aquí, en el capítulo 6 y versículo 25.
Yo lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, El anciano a la ¿cuándo señora. llegaste acá? La gente le pregunta a él, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondiendo Jesús, y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Lo que yo les estoy platicando. Entonces viene aquí el Señor y les habla. Dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces aquí podemos ver la exhortación que nuestro Señor Jesucristo le hace a esta gente. Pero si nosotros venimos a ver esto, lo está aplicando a nosotros, a nuestra vida, en la actualidad. Ya Él no está aquí, eso lo sabemos plenamente, ¿verdad? Pero su palabra aquí está. Y por lo tanto, como Él es la palabra, Él es el verbo, Él está aquí. Lo creemos por la fe. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es el consejo que nos da? ¿A qué tenemos que esforzarnos? ¿En dónde tenemos que emplear nuestro tiempo? Porque si yo no me equivoco, nosotros nos esforzamos en trabajar para poder alimentarnos, ¿verdad? A través del trabajo recibimos un salario y en nuestro mantenimiento, nuestro diario vivir en esta tierra. El Señor no está haciendo a un lado nuestra responsabilidad como ciudadanos de X país que seamos. No, sino dónde está nuestro interés. ¿A qué es lo que más nosotros le dedicamos nuestro tiempo? ¿A conseguir el alimento que nos va a sustentar temporalmente o a lo que nos va a sustentar por la eternidad? ¿A cuál nos vamos a nosotros a hacer? ¿Si a lo temporal o a lo eterno? Es ahí lo que nos encaran a nosotros todo el tiempo, ¿sí o no? Porque la palabra, eso es lo que señala. El Señor lo está diciendo ahí plenamente. Y claramente nos lo dice. Trabajad. No por el alimento que perece, sino por el que permanece. Y eso solo lo da Él. Porque al Dios Padre le plació poner en Él que Él sea el centro de nuestra vida. No solo para los que ya creímos, sino para los que han de venir. Porque todavía la oferta está al día para aquel que quiera venir a los pies de Cristo y alcanzar lo que Él ya nos dio a nosotros. Ahora estamos viviendo nosotros eso maravilloso que Él trajo a la tierra, la salvación de nuestra alma. Ahora es aquí la pregunta que nos hacen a cada uno de los que estamos aquí. ¿En dónde invertimos más nuestro tiempo? Porque Él no, ya dije, Él no evadió nuestra responsabilidad que tenemos aquí en la tierra, sino que Él
lo que pone delante de nosotros es de que hay un interés mayor que el que estamos viviendo, porque lo que vivimos es temporal. Amén. Y lo que nos han presentado es algo que todavía no se está viviendo y que también ahí está. No se puede ver, pero de que ahí está para aquellos que le creen. Eso es lo que tenemos que ver. Porque la comida que perece, esa ya no va a estar. Es más, hay desechos, ¿sí o no? Pero el alimento que el Señor trae a nuestra vida es el mismo. Eso es lo tremendo. Es ahí donde está el misterio. Porque el pueblo de Israel, estando en el desierto, ciertamente ellos no murieron de hambre. El Señor les hizo caer el alimento de ángeles y ellos lo despreciaron. Ahora Él nos está dando su propia vida. Y ahora si nosotros venimos y lo despreciamos, hermanos, sabiendo todo lo que Él nos está presentando, ¿qué es lo que vamos a recibir nosotros a consecuencia de ese desprecio? Porque aquí Él sigue hablando. Al Señor aquí siempre que le preguntaban, le hablaban y todo era tentándole. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea que era un pueblo que entendía. Era un pueblo no ignorante. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. No es nada difícil, ¿sí o no? Para nosotros ahora ya no es difícil de creer en aquel que Dios envió. ¿Y a quién envió? A nuestro Señor Jesucristo. Pero para que nosotros creyéramos, ¿fue fácil? No. ¿Qué dicen ustedes? No. La verdad que fue bien difícil. Y tuvo que haber habido algo, pero muy significativo en nuestra vida para que nosotros creyéramos. Probablemente teníamos conocimiento de Él. Probablemente no éramos ignorantes a que Jesús existe. Pero de que Él hubiera nacido en nuestro corazón, no fue fácil. No fue fácil de que nosotros decidiéramos entregarle nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Costó. No importa que hayamos nacido en un hogar cristiano. Eso no tiene nada que ver. Como el haber nacido en una cuna cristiana, como haber nacido en una cuna religiosa, o haber nacido en donde todo el mundo nace. En el hospital. Pues todos venimos de la misma manera, ¿verdad? Sí. No importa el lugar. Sí. Pero nuestro nacimiento en entendimiento y conocimiento, porque cuando se nace en una cuna cristiana, si esos padres cristianos son verdaderos, Sí, desde ahí empiezan a instruir al niño Sí. en la verdad de Dios. Si esa criatura nació en una cuna religiosa, lo que le enseñan es la religión de sus padres, no a Dios, verdaderamente. Y el resto nace en la ignorancia del mundo. Sí. No sé. Entonces veamos eso. Para que el Señor se haya revelado en nuestra vida, hermanos, tuvo que haber pasado algo tremendo.
Y ¿sabe cuál es una cosa? De que ya éramos escogidos nosotros, hombre. Amén. No era que por casualidad. Amén. Pero sin embargo, aquí de esta gente, porque acuérdense que fueron 5,000 que él alimentó allá en el monte. Y esa misma gente fue que lo anduvo buscando hasta que lo encontraron. Y aquí a él tiene una plática con ellos. Ahora, ellos vienen y le dicen de que qué es lo que tienen que hacer para hacer la voluntad de Dios. Y viene él y les dice que crean en aquel que Dios lo envió a la tierra, que es él mismo. Ahora viene el Señor y más antes les dice que ellos lo habían seguido porque Él les había saciado el hambre, perdón. Ellos no eran ignorantes a que Él hacía milagros, hacía prodigios, hacía señales. Resucitaba muertos, porque Él ahí se los menciona. Entonces, es ahí donde tenemos que ver nosotros. Que muchas veces a nosotros lo que nos interesa es lo temporal. Porque ellos lo que buscaban era que les volviera a quitar el hambre. Pero no les importaba nada de lo que Él podía ofrecerles, aparte de quitarles el hambre temporal. Podía salvarlos de su pérdida total, en donde su alma era la que estaba en juego. ¿Por qué? Porque lo temporal no te salva el alma para la eternidad. Amén. Pero el alimento que el Señor da es el que alimenta nuestra alma para vida eterna. Amén. Así es. Pero hay que renunciar Así. a lo temporal de esta vida. Y lo temporal es lo que nos ata. Entonces aquí es donde hay una contradicción. Por eso yo les dije que es algo como que va en controversia. ¿Por qué? Porque cuando viene el Señor y dice, renuncia a lo temporal, pero no puedo renunciar a mis obligaciones diarias, ¿verdad? Porque el Señor no me va a estar alimentando, que va a caer maná del cielo y yo sentado en mi casa y esperando solo que caiga. No, tengo que salir a buscar el sustento diario también. Pero el Señor le da un equilibrio a uno, cómo mantenerse sin despreocupar lo eterno. Amén. Por lo temporal. El Señor le da a uno el tiempo suficiente para que Él sea siempre el primero y después lo temporal. ¿Acaso Él mismo no lo dijo? Busca primero el reino de los cielos y lo después te viene por añadidura. Entonces tenemos que ver verdaderamente cómo es que al Señor le vamos a dar su lugar primero en nuestra vida y después lo temporal que nosotros podamos alcanzar. Amén. Amén. Aquí voy a ir así rapidito. Y a mí me interesa que entendamos bien lo que aquí está escrito. Porque este es un diálogo que estaba entre nuestro Dios y el hombre. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos qué obras haces? ¿Acaso no vieron ya las obras que el Señor hacía? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Una cosa es el alimento con que se saciaban los ángeles allá en el cielo. Y de ese alimento es de que Moisés les dio a este pueblo en el desierto. Y otra cosa es el pan que viene de Dios. El maná también
salía de Dios, Sí, amén. pero era algo creado para que el alimento llegara al que lo iba a comer. Ujú. Pero el otro pan que sale de Dios es el que salió de Él mismo, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ese es el alimento que nos están ofreciendo a nosotros. Amén. Ahora, aquí es donde vamos a ver esto. Ya el Señor habla de que Él es el pan, ¿verdad? Ujú. Amén. Él es el pan. Él nos alimenta a nosotros, Amén. no nuestro vientre temporal, sino nuestro vientre espiritual que alimenta nuestra alma. Amén. Entonces aquí vamos a ver que declara que Dios nos dio el verdadero pan del cielo. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces, Él vino para todo el mundo. Pero dice que Él habitó entre los hombres. Pero no vieron de que Él había venido para estar entre los hombres, porque no le conocieron. Pero aquellos que le conocieron, les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Amén. Entonces es ahí donde nosotros estamos. Porque a Él se nos reveló de que Él es nuestro Señor. Y en el momento propicio le dijimos sí. Y ahora pertenecemos a la familia de Dios. Amén. Yo no sé si me está entendiendo, mi amado hermano. Amén. Pero veamos verdaderamente ahora nuestra naturaleza nueva. No la lisiada, no la naturaleza vieja que tuvimos antes. Eso ya pasó. Entonces aquí vemos de que el Señor habla y dice el pan que descendió del cielo y el cual da vida. Entonces vienen estos señores que están hablando con Él y le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Lo mismo que le habló la samaritana. ¿Se acuerdan cuando la samaritana entabló plática con el Señor en el pozo? Ujú. Que ella fue a buscar agua. Sí. Y el Señor le dice, el Señor le pide agua a ella y entonces ahí se empieza la plática entre los dos y viene cuando Él le dice, si tú me dieras de esa agua yo te daría de esa agua que nunca tendría sed más. Ya. Y viene la samaritana y le dice, Señor, dame de esa agua. Pero para que antes de que el Señor le diera de esa agua, el Señor primero le ministró su alma. Pero la samaritana es otro mensaje. Aquí declara el Señor, dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué les parece? Amén. Amén. Esto yo debería estarlo predicando una primera semana del mes. ¿Saben por qué? Porque ahí el Señor habla de que Él es el pan La Santa Cena. y que Él es el alimento. Y luego menciona de que, a ver, déjenme ver, de que si se cree en Él, la
persona que llega a creer en Él no tendrá sed jamás. ¿Y con qué se quita la sed? Agua. Con agua. Entonces ahí está presentando Él su cuerpo y su sangre. Porque cuando Él derramó su sangre, también derramó agua. Él derramó sangre y el agua representa su palabra. Entonces aquí estamos viendo cómo el Señor nos habla. Probablemente nosotros ya lo hemos sabido de antes, nos lo han predicado, pero no le hemos dado el valor necesario a esta palabra que nos están dando. ¿Por qué? Porque el Señor lo que Él quiere es que nosotros lleguemos a una madurez de saber verdaderamente quién Él es en nuestra vida. ¿Quién es Jesús en nuestra vida? ¿Qué tanto es de lo que nosotros podríamos absorber de Él para llegar a un pleno entendimiento de que delante de quién estamos, para quién vivimos, por quién nos movemos? Es porque Él es Dios. Amén. Amén. Dios con nosotros. Y por lo tanto, Él a nosotros nos pide también. Pero para que nosotros le demos a Él, hermano, cuesta. Nosotros no le hemos entregado nuestra vida en totalidad a Él. Porque todavía argumentamos muchas cosas. Nos detiene algo de no darnos para Él, cuando Él se dio todo para nosotros. Amén. Él es el pan. Pan de vida. Y hay algo que nos detiene. Y aquí se lo voy a decir. Él mismo les habla y dice, mas os he dicho que aunque me veis, no, aunque me habéis visto, no creéis. Imagínense, nuestro Señor Jesucristo, Él caminando en ese pueblo, que ahora todo el mundo va a Israel. Sí. Todo el mundo quiere ir a ver dónde caminó Jesús. Yo quiero. Pero ahorita no van muchos porque están peleando. Está en guerra. Llegan, Sí, sí. todo el mundo llega. Aquí nació Jesús. Aquí tomó la última cena. Aquí fue donde se bautizó. Aquí fue donde alimentó a los 5,000. Aquí y todo. Pero en su corazón, Él no ha nacido todavía. Van y caminan por las calles que Él caminó, pero un arrepentimiento a su naturaleza todavía no ha llegado hacia ellos. Ahí hacen romerías, hacen tanta cosa para ver dónde caminó Él. Pero en ningún momento vienen y dicen, bueno, estoy conociendo dónde caminó Jesús de Nazaret, dónde murió. Y ahora que ya lo sé, que he venido a ver, yo voy a seguir siendo el mismo. Muchos se bautizan en el Jordán. Sí. Ya se bautizaron aquí en su iglesia, pero van allá y se bautizan allá nuevamente. Pero el arrepentimiento genuino todavía no ha llegado a su vida. La conversión verdadera a su vida no ha llegado. Porque aquel que se convirtió a Cristo se hace uno con Él. Sí. Y camina como Él. Porque es lo que pide la palabra. No es únicamente solo de llevar el nombre de Él. Anoche precisamente estábamos hablando de eso. Que ahora el cristianismo es una cultura. Si para culturas el hombre está hecho de muchas cosas. Cristianismo cultural.
Porque no hay compromiso. No hay compromiso con ese Señor maravilloso que lo dio todo. Él se entregó por el mundo, dice ahí. Pero el mundo no le conoció. Y ahora que lo conocemos nosotros, nos dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. O sea, de llegar a ser. Porque todavía no. O sea que estamos en un proceso. Sí. Todavía no hemos llegado. No. No. Nos falta un montón. Entonces ahora está en nosotros. ¿Cómo vamos a llegar? Porque de que vamos a llegar, vamos a llegar. En Amén. nombre de Jesús, sí. Ahora, a nosotros nos comparan con el oro. ¿Sí o no? Sí. Pero tiene que Pero llegar. el oro, cuando mero lo sacan de la tierra, de donde esté, puede ser oro puro, Ujú. pero no brilla, ¿verdad? No. Es sucia. Para que brille el oro, Tiene que quemar. lo tienen que purificar. Y para purificar el oro, Lleva lo un tienen que fuego. meter al crisol. Ahí el crisol Fue. va a resistir el calor creo que es a 1948 grados. Según lo escuché. Porque con eso comparan al pueblo de Israel. Entonces, para llegar a ser oro puro, tiene que llegar a una temperatura, hermanos, Caliente. para quitarle toda la impureza Sí. a ese metal maravilloso. Así mismo va a ser nuestra vida. Si nosotros ahora en este tiempo que podemos consagrar nuestra vida al Señor, si no nos consagramos, pero ya somos hijos, para llegar a ser los verdaderos, nos tienen que meter al crisol para sacar toda la impureza que hay todavía en nuestra vida. Somos nosotros los que decidimos. Porque aquí el Señor dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Ujú. Y el que viene a mí, no le echo fuera. Todo lo que el Padre le da a nuestro Señor Jesucristo, Él lo recibe. Y no lo echa fuera, no lo desprecia. No importando quién sea. Como sea. Aquí podemos meter del mundo a todo de donde venga. Puede ser del África, puede ser de la China, puede ser de cualquier parte del mundo. Amén. Como siempre bromeo hasta de los del barranco. Nosotros ¿Verdad? ya llegamos. Nosotros ya llegamos. Entonces, Aquí. Ya estamos aquí. la cosa es de que cuando el Señor viene y recibe a aquel, no viene nada bonito, ¿verdad? No. Viene con una aspereza que necesita que lo transformen. Ujú. Ahí es donde entra el alfarero Ujú. y recibe el barro que no tiene forma. El alfarero, ¿qué es lo que hace? Que agarra el barro y lo empieza Formarlo. a formar para hacer una vasija o lo que él se propone en su vida para formar ese barro. Ujú. Entonces el barro no tiene ninguna potestad sobre su naturaleza de ser barro, sino que el que tiene la potestad de formarlo es el que tiene las manos en ese trozo de barro, como sea, y lo va a hacer a la manera de él, no a la manera del barro. Y muchas veces nosotros, comparados con el barro, queremos que el Señor actúe a nuestra manera, no a la manera de él. Ujú. Y es ahí la contradicción nuestra, no la de él, la nuestra. Porque nosotros no nos dejamos. Nuestra naturaleza no permite que él obre en nuestra vida. Porque todavía estamos llenos de muchas cosas, hermano, que necesitamos que él nos quite
toda esa impureza. Ahora, ¿cómo venimos a Él? ¿Vestidos o desnudos? Desnudos. Nuestra alma estaba desnuda delante de Él. Y Él nos vistió. Amén. Entonces también nuestras vestiduras, ya lo dije la otra vez, que también nos manchamos. Necesitamos de que Él nos esté limpiando siempre. Esa es la preparación de la iglesia verdadera, porque se va a casar con un Señor santo, un Señor apartado, un Señor que le tiene que dar el valor con quien se va a casar. Amén. Él no se va a casar con cualquiera. No se va a casar con una adolescente, con una niña, con una ignorante. No, tiene que ser madura la que va a ser esposa del Cordero. Amén. Madura en todo. Entonces nosotros verdaderamente tenemos que llegar a una madurez en nuestra vida. Amén. Entonces son cosas de que Él no nos desecha. Todos somos enviados por el Padre. Ahora, esta es otra cosa. El Señor dice que Él fue enviado por el Padre y Él no hace nada a voluntad de Él, sino que hace la voluntad del Padre, ¿verdad? Y es lo mismo que Él nos está diciendo a nosotros. Porque si nosotros venimos a Él porque nos envió el Padre a Él, ahora Él, que ya es nuestro dueño, ahora Él quiere que no hagamos nuestra voluntad, sino que hagamos la voluntad de Él. Porque Él vino del Padre y Él no hace por su cuenta, sino que hace lo que el Padre le envía a hacer. ¿Se dan cuenta del paralelismo que hay? Amén. Así como Él y el Padre eran uno y se conectaban y el Padre le pedía, haz esto, haz aquí, haz allá, haz para allá, haz aquí, igual es Él con nosotros, porque Él nos ha dejado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos guía. Pero tenemos que oír la voz de Él, Amén. ¿verdad? Entonces son cosas pues de que nosotros, esto es a través de nuestro caminar diario, a través de la comunión con Él, a través de nosotros preguntarle a Él, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Porque ya lo he dicho muchas veces de que cuando Pablo, que era Saulo, cayó a tierra y se dio cuenta quién era el que le estaba hablando, lo único que salió de la boca de Pablo fue, Señor, ¿qué quieres que haga? Eso fue todo. Pablo ya no le argumentó, Señor, bueno, yo soy fariseo, yo ya tengo conocimiento, ya tengo entendimiento de quién eres tú. Él no se puso a cuestionar al Señor. Él lo único que dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Ya me di cuenta que todo lo que sé es basura delante de ti. Ahora, ¿qué quieres que haga? Porque sin ti yo podía hacer todo. Estudié para hacerlo. Pero ya contigo lo que sé no es nada. Ahora lo que me interesa es que tú me digas qué quieres que haga. Es una conversión verdadera, no cultural. Entonces aquí viene el Señor, se lo voy a leer. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así. Lo que estamos viendo aquí es una plática que sostiene nuestro Señor Jesucristo con una cantidad de gente que lo seguía porque había un interés de parte de ellos.
pero no era un interés en el cual hubiera relación entre nuestro Señor Jesucristo y ellos, sino que era únicamente el porque ellos querían de que lo sostuviera así sin hacer nada. Porque eso es lo que más busca también el hombre, ser ocioso delante de Dios. Y mire la respuesta del Señor. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Aquí ya viene la eternidad. Todo lo que el Padre le envió, Él lo recibe y luego lo resucite en el día final. Ahí es donde yo quiero que veamos esto. Porque el Señor dijo, ok, ya viniste a mí. Mi papá te envió, ¿verdad? Sí, ok, ya, aquí está ya conmigo. Entonces ahora vamos a caminar juntos. Una cosa te digo, de que yo tengo mis normas para caminar. No son iguales a las tuyas. Si ya eres mío, tienes que aprender de mí. ¿A qué se le llama eso? A que el que está llegando a Él no es únicamente que está llegando sin compromiso, sino que se compromete con Él a caminar con Él. Y eso se le llama discípulo. Un discípulo camina con su Señor. Un creyente únicamente cuando lo ve, cree en Él. Y eso es todo. Pero un discípulo es uno que se compromete con su Señor. Y hace lo que su Señor le pide. Entonces ahí, ¿quién tiene más valor? ¿El únicamente creyente o el hacedor? El hacedor. ¿Qué hace? Porque el hacedor hace lo que su maestro le pide. El creyente únicamente cree en lo que el Señor hace, pero no lo vive. No obedece tampoco. El discipulado del Señor tuvo aquí en la tierra. Llegaron a ser tan como Él que cuando al Señor lo agarran, el que lo entregó le dice, al que yo besare. Ese es, porque todos se parecen. Entonces veamos eso. Yo quiero parecerme a mi maestro. Yo quiero parecerme a mi maestro. Hacer las acciones que Él hizo, pero cuesta porque no puedo hacerlo. Pero está en mi corazón llegar a hacerlo, pero para eso me tengo que comprometer con Él. De lo contrario queda nada más solo en el pensamiento, en el deseo, pero no en acción. Entonces eso es lo que yo quiero que veamos. Porque el comprometido, Él se compromete a resucitarlo en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí está otro, el creer. Porque vieron quiénes anduvieron con Él y eran incrédulos. Sí. Anduvieron con Él, y de los que anduvieron con Él, uno salió que lo entregó. De los que anduvieron con Él,
no le creyeron plenamente, porque cuando a él lo agarran, todos salieron huyendo. Sí. Y ninguno estuvo ahí, a excepción de las mujeres y Juan, que estuvo con la mamá de Jesús. O sea que había uno. Y ese uno es el que está hablando aquí, Juan. Y es el que recibió la mayor parte de los 12 que anduvieron con él. Porque él llegó a identificarse tanto con su Señor, que tenía tanta confianza que se le recostaba en su pecho. Él podía oír los latidos del corazón del Señor. Amén. Pero el resto lo miraba de lejos. Entonces ahí es donde tenemos que ver nosotros. El compromiso tiene etapas o tiene, ¿cómo le digo yo? ¿Dónde quiero estar? ¿Cerca, pegado a Él o retirado de Él? Eso ya depende de uno. El Señor no le dijo, Juan, vení a recostarte en mi pecho. No, Juan llegaba y se le recostaba en el pecho de Él. Cuando había una duda entre los 12, pregúntale al maestro. ¿A quién le decían que preguntara? Era a Juan. Porque Juan se identificaba bien con su Señor. Pedro era valiente. Pedro, el Señor, yo aquí, yo allá. Pero no llegaba hasta donde llegaba Juan. Hermanos, Juan hasta el olor del Señor lo sentía porque estaba pegado a Él. Entonces, eso es lo que yo quiero que veamos. El compromiso. Cuando uno cuestiona, hay murmuración, porque aquí dice, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y aquí lo dijo leyendo, donde dice, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice, este del cielo he descendido? La incredulidad. ¿Por qué? Porque lo miraban como el hijo de José, el carpintero de Galilea. Nunca se les abrió sus ojos para ver más allá de lo que podían alcanzar a ver sus ojos naturales. Mi amado hermano, una cosa tenemos que ver, de que muchas veces el ojo humano hace insignificante a la persona porque tiene un alcance muy limitado al comparar algo súper grande como es decir nuestro Dios, con alguien que viene de una familia humilde y sencilla. Cuando llegan a saber de que ese humilde que salió de una familia que probablemente no tiene ni letras, pero tiene la sabiduría de Dios y puede hacer grandes cosas para Dios, pero como no tiene la figura que esperan que tenga, lo menosprecian. Y eso fue lo que hicieron aquí con nuestro Señor Jesucristo. Cuando dijeron, ¿y este no es el hijo de José? No vieron poca cosa. Y hay otro pasaje donde dicen sus hermanos, sus hermanas y todo eso. Hermanos, si a nosotros ya nos abrieron los ojos espirituales para ver a nuestro Señor Jesucristo, comprometámonos con Él. Comprometámonos con Él porque Él es verdadero, verdadero y fiel, porque Él lo que prometió hacer con nuestra vida
lo va a hacer, Amén. pero a medida de cómo nosotros nos damos. Cierre sus ojos, mi amado hermano. Este mensaje sigue, pero nosotros ya hemos llegado al final. Probablemente la semana que viene podamos continuarlo, porque ahí nos habla el Señor de una manera en que no es suficiente con que Él nos dé el alimento diario, si de Él viene todo. Nada viene de otra fuente que no sea Él mismo. Hay quienes se comprometen con el enemigo que tenemos, porque Él también da. Pero lo que Él da no es porque nazca de Él. Toma del dueño de todo para darle a los que le siguen. Pero cuando Él da, también exige. Y ese es otro tema, hermanos. Porque el que se entrega a las garras de Satanás, de verdad que sí se compromete, hermano. Porque como Él lo da literal, el que le da de su alma al diablo, recibe aquí todo lo que desea su alma. Pero delante de Dios la está perdiendo. Y Dios nos guarde de todo eso, mi amado hermano, caer en un error. Porque lo que Dios da no se ve. Lo que Él da es superior a cualquier cosa que nosotros podamos convivir aquí. Él nos da una paz, hermanos, que en medio de tormentas puede haber paz en nuestro corazón. En medio de aflicciones, Él siempre nos sostiene. Pidámosle al Señor que Él sea siempre nuestro sustentador, mi amado hermano. No desmayemos, porque la victoria es nuestra. No desmayemos, porque el día se acerca, en donde vamos a ser redimidos en totalidad. Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te ruego, Padre Celestial, que nos guardes, Señor. Guárdanos en tu mano, Padre, que no nos salgamos de ahí, Señor. Te ruego bendición para mis hermanos, Padre Santo. Yo te ruego, Señor, que pongas vallado a nuestro alrededor, Señor. Y guárdanos, Señor, de las tentaciones, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.